Ok, stop sharing. Ya. Entonces, ¿qué les parece, no? Esa es la interrogante, ¿no? ¿Por qué hay tanta similitud en tantos personajes, podríamos decir, de la historia, para usar en ese término ahora, que están escritos en realidad, que fueron reales, existieron históricamente, pero que a la vez tienen una connotación simbólica, esotérica, mística, muy profunda? Lamentablemente, por estos días no se nos da a conocer nada de eso. Y realmente es porque casi a nadie le interesa conocer esas partes místicas de la vida. Entonces, tal vez el punto que queremos aquí resaltar en esta noche es de que debemos interesarnos más en lo espiritual, porque estas divinidades que aquí se nos han mostrado con tanta similitud maravillosa, todos resucitados, todos nacidos de una virgen, todos con sus 12 discípulos, etcétera, realmente nos están dando un mensaje. Nos están hablando de la pluralidad del ser humano. Realmente nosotros, aunque nos vemos como una sola pieza caminando por la calle, sentados en una silla, realmente no somos una sola pieza. Somos pluralidad. Pluralidad, tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. Realmente en estos días predomina más el aspecto negativo de esa pluralidad. Pero el ser humano siempre es una parte de algo más grande, ¿no? Si nosotros nos creemos individuales, separados, independientes, estamos mal, porque nunca en realidad somos del todo independientes. Aunque tengamos $1 billón, de todas maneras dependemos de algo, dependemos de ese dinero para nuestra felicidad, dependemos de otra persona, dependemos del sol, de la vida, del agua, de los alimentos. Siempre hay alguna dependencia de nosotros hacia algo, sí, pero nos creemos independientes, nos creemos fuertes, nos creemos totalmente aptos para enfrentar cualquier reto y la verdad es que no es así. Entonces, al empezar este estudio, nosotros nos vamos reconociendo como realmente, lo que realmente somos, como una partícula en el universo, viajando a través del tiempo y del espacio en una esfera, la Tierra, en un planeta, pero que en realidad no tenemos control para nada de lo que realmente existe, por qué estamos aquí, cuál es realmente el motivo por el cual hayamos sido puestos aquí sobre este planeta en este tiempo específicamente, qué es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente, esta enseñanza es revolucionaria, eso no es lo lamentable. Lo lamentable es que mucha gente se interesa, pero cuando se les habla claro y se les presenta, digamos, sobre la mesa los planes de trabajo, el plan de trabajo que hay que realizar sobre nosotros mismos, los aspirantes huyen despavoridos, se alejan de este conocimiento, porque realmente no hay tenacidad verdadera dentro de nosotros, no hay una voluntad, no hay una individualidad verdadera, no hay una continuidad de propósitos en nosotros que nos permita seguir con nuestros estudios. Lamentablemente todo lo queremos muy fácil, ¿no? En las religiones convencionales se nos enseña a creer nada más, a creer en el Evangelio, a creer en la historia de Jesús, a creer en el sacerdote, a creer en los ritos o en los sacramentos y tener una actitud pasiva nada más. Sin embargo, eso no ha producido seres despiertos a lo largo de la historia. Y cuando venimos a lo esotérico, a lo gnóstico específicamente hablando, ahora sí se nos presenta el plan revolucionario de trabajar sobre nosotros mismos, que es el mismo plan que el gran maestro Jesús de Nazaret y los demás maestros que ya se mencionaron aquí han traído siempre a la humanidad. Es el mismo plan, el plan del despertar primero que nada, de la autorrealización, ¿sí? De que nazca en nosotros ese Cristo, porque pues en vano sería que hubiera nacido en Belén, entre comillas, si no nace en nosotros también aquí y ahora, ¿no? Pero hay que saber cómo se hace eso, no es creyendo nada más. ¿Hay alguna didáctica? ¿Hay alguna metodología? ¿Hay prácticas que se puedan hacer?
para que realmente eso se haga realidad en mí? Pues sí que las hay, y nosotros las tenemos, y las estamos compartiendo todos los días por estos medios, pero lamentablemente hay muy pocos que sí se interesen por hacer las cosas. Y a mí me gusta hablar así, claro, ¿no? Porque esa es la verdad. O sea que el tiempo de dorar la píldora ya pasó. Ahora vamos a ir directos al punto, al grano, porque esa es la energía de Acuario. Hemos entrado a la era de Acuario, estamos en la era de Acuario. Y el mensaje acuariano es directo, es fresco, es siempre fuerte, resistente, mágico a la vez, y así se debe entregar. Cuando queremos siempre volverlo todo intelecto, todo historia, todo documentación, a veces fallamos porque eso es de la mente, eso es del intelecto. Acuario, como vemos, y nos pasaron la imagen ahí, nos habla directamente de las aguas de primavera. Sí, de esas aguas que vienen en primavera y que renuevan constantemente a la naturaleza. La era de Acuario es una renovación de principios, es una renovación de misterios, es una renovación de doctrina esotérica. La doctrina esotérica de Piscis, la era anterior, ya no resulta favorable para la era actual. Necesitamos de una doctrina nueva, revolucionaria, y eso se contiene en el conocimiento gnóstico. Yo quisiera tener palabras precisas, exactas, abundantes, para hacer llegar esa idea a todos ustedes, de que esto es algo maravilloso, grandioso. El haber encontrado uno el conocimiento gnóstico en esta vida no es cualquier cosa. Has tenido aún más suerte que aquel que se ha ganado $1 millón en la lotería. De verdad, aunque no lo crean. Tal vez en estos momentos ustedes están pasando por una situación económica y dirían, no, pero qué locura es esa, yo lo que necesito es dinero ahora, ¿no? Pero créanme que cuando uno aprende a desgranar, valga el término aquí, la semilla de este fruto, uno va aprendiendo que esto vale mucho más que todo el oro del mundo, sinceramente. En lo personal, pues, prefiero tener esto y nunca perderlo a tener dinero, ¿no? Y el Padre ve siempre que le va a dar a uno. Pero bueno, entonces, ese es el mensaje que no solamente el gran Maestro Jesús, Yeshua, nos trajo a la tierra. Todos los demás, Aurus, ¿no? Quetzalcóatl, Fuji, Krishna, como veíamos, Zoroastro, Lao Tse, todos ellos han traído el mismo mensaje. Es necesario despertar. Es una llamada de advertencia. Si no, el que no despierta sigue durmiendo y el que sigue durmiendo fracasa. Se lanza, se precipita a la involución en algún momento. Pero ¿cuál es el problema en sí? Vean, acuérdense que en la Biblia se habla del árbol de la vida. Bueno, se habla de 2 árboles, ¿no? Y eso es muy importante para entender todo esto y por qué estamos dormidos. Voy de hecho a leer algo aquí corto que está en el libro de Génesis. Génesis, si yo no sé nada de la Biblia, ¿dónde me indicarían que lo puedo encontrar? ¿En qué parte de la Biblia? Para hacer esto algo dinámico. Si yo iría a buscar el Génesis en la Biblia, ¿dónde debo buscar? ¿Al final, en medio, al principio o dónde? ¿No? Sería bueno que me indiquen eso para que participen. Pero bueno, ahí en Génesis dice que Jehová Dios dijo, y vean que es Jehová, no es Yahvé, ¿no? En la Biblia original, que nosotros a la cual referimos siempre, que es la de Reina Valera, de revisión del año 1602, hay una tan antigua, del 1602, donde los términos son diferentes, donde todo es obviamente más original, más apegada al lenguaje original. Bueno, ahí nos dice que dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacóle del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto, que es el Edén, querubines,
y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Analicemos. Miren, primero vean eso, y ustedes pueden ir a su Biblia, y es bueno que lo hagan para que tengan un conocimiento exacto de esto, que dice que he aquí el hombre, esto está diciendo Jehová, ¿no? La idea que tenemos todos, cuando antes de venir al esoterismo, es la idea del Dios antropomórfico. O sea, el Dios hombre allá atrás de las nubes, listo para lanzarnos rayos y centellas y castigarnos, ¿no? Dicho sea de paso, lo dibujamos con la imaginación, con una barba larga, unos ojos almendrados, etcétera, etcétera, pelo largo. Pero en realidad aquí mismo, allí en ese versículo de la Biblia, nos da otra idea muy diferente, pero nadie se detiene a analizarla. Porque dice, he aquí, el hombre es como uno de nos. O sea, Jehová diciendo eso, ¿quiere decir que había más Jehovás, más dioses? ¿O a quién se refería? Entonces quiere decir que no es un Jehová, no es un solo Dios. Hay muchos dioses. Hay muchas divinidades, hay muchos ángeles, arcángeles, serafines, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos se refiere ahí. Y además sabemos que la palabra Jehová pues ya es una, digamos, una desviación o una modificación del original, que son las 4 letras del tetragramatón, que es el Yod, He, Vav, He, que obviamente ya hemos compartido el significado antes en esta página. Yod, He, Vav, He significa dioses y diosas, hombre, mujer. Principio femenino y masculino. A eso es a lo que se refería Jehová Dios. Bueno, es que en ese tiempo, donde se refiere a estos textos bíblicos, se entiende que era una raza de seres humanos superiores a la nuestra. Raza de seres andróginos, que tenían los sexos, ambos, el femenino y el masculino, en una sola persona, en un solo ser. Por eso se habla de la pluralidad, y era una raza, con miles y millones de habitantes. ¿Okay? Entonces ahí mismo nos habla de eso, de que no es un Dios antropomórfico, sino que son muchos dioses. Y nos habla del árbol, del bien y del mal, y el árbol de la vida, es decir, 2 árboles. ¿Cuáles son esos árboles entonces? Okay. Primero, el árbol de la vida. Acá atrás, a mis espaldas, está un cuadro con el árbol de la vida. Yo creo que ustedes alcanzan a ver nada más los puntos blancos unidos por unas líneas. Pero ahí tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos que nos hablan de los 10 sefirots o los 10 sefirotes que componen en sí el árbol de la vida. Ahora, eso no quiere decir que ese árbol de la vida exista en cada uno de nosotros, ¿no? Está en potencia. En nosotros no está. Ese sería el árbol de la vida de un ser autorrealizado, de un ser cristificado. De Asura Mazda, de Jesús de Nazaret, de Quetzalcóatl, de todos ellos que han encarnado a la fuerza Cristo. ¿Okay? Realmente, aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo. No sé si puedan ver el cursor, yo creo que sí. El primer triángulo arriba compuesto por 3 puntos, por los 3 primeros puntos, nos hablan de las 3 fuerzas logóicas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, del cual nos hablan en las religiones. Mas eso no es todo, eso tiene que encarnarse en nosotros y viene a través de Da'at, el conocimiento oculto, la gnosis en sí, el trabajo con la sexualidad para irse encarnando en el ser humano. Pero entonces se desdobla en la fuerza electrónica, poderosa, crística, es decir, la fuerza eléctrica, la energía eléctrica, la fuerza solar, donde quiera que hay electricidad, está esa fuerza electrónica, está ese Cristo en potencia dentro de nosotros, ¿sí? Y eso se encarna en aquel ser que está ya debidamente preparado, que se preparó no en base a creencias y nada más, o a dogmas, sino que se preparó en base al trabajo riguroso de la alquimia sexual. Eso simboliza
el pesebre que nosotros vemos en estos días de la celebración de la Natividad, ¿no? Vemos un pesebre donde están varios animales y luego está un matrimonio, José y María, quienes, pues María da a luz al hijo de ambos, que en este caso es Jesús de Nazaret. Pero, ¿por qué tienen que aparecer esos animales ahí? Bueno, es un símbolo. ¿Por qué tiene que aparecer esa pareja ahí y no en otro lugar? Bueno, ya sabemos la historia, que iban pues huyendo porque el rey Herodes había dicho que para evitar, ¿no? Pues que viniera alguien a derrocarlo de su trono, que como estaban las escrituras, estoy simplificando rápidamente, y no sabía quién sería, pero le habían dicho que en esos días nacería aquel que lo derrocaría, el rey de reyes, ¿no? Entonces, ok, dijo, pues búsquenlo y mátenlo. Y le dijeron, pero ¿cómo vamos a saber, rey, quién es realmente, no? Si hay tantas gentes, tantos niños naciendo. Dijo, bueno, vayan y maten a todos los niños que nacieron de esta época a esta época. Qué sangriento, ¿no? Entonces, primero echaron a andar el censo para identificarlos, pero en ese tiempo José y María, que eran iniciados y muy inteligentes obviamente, pues se salieron por otro lado, se escaparon de esa ciudad para proteger al niño que venía a nacer muy pronto. Pero si lo tomamos todo como algo histórico, como datos históricos, no vamos a ir a ningún lado, porque de hecho había una persona hace unos días que nos comentaba en una publicación que hicimos que del Arca de Noé para acá hace apenas 3000 años. Es absurdo, ¿no? La Biblia no es un documento histórico. Si tú checas las fechas no concuerda para nada. La Biblia es simbólico, es alquimia, es parabolismo maravilloso y también hay obviamente ritualística ahí, magia y todo lo demás. Pero no es algo nada más histórico. Bueno, entonces esta fuerza crística se encarna y hace del hombre, primero de aquel que fue el animal intelectual que se convirtió en hombre, lo hace un superhombre y luego lo lleva hasta el Padre. Y esa es la escala de Jacob. Entonces, ese árbol de la vida se actualiza en el iniciado, en el maestro de maestros, porque ahí es un maestro de maestros, poderoso, con poderes sobre el agua, sobre las enfermedades, sobre la cuarta dimensión, sobre el fuego, sobre todo, ¿no? Pero entonces, si en nosotros no está ese árbol de la vida, porque realmente no tenemos encarnada la vida al Padre, ¿qué es lo que está en nuestro interior? Pues realmente está el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál es ese? El árbol de la sexualidad, lo cual extiende sus raíces hacia adentro, hacia la tierra y hacia nuestra tierra psicológica. Y esas raíces, obviamente, tienen su origen exactamente en ese momento nefasto en el Edén, donde fuimos expulsados del Edén. Porque fuimos. Si nosotros pensamos que Adán y Eva pues fue un caso remoto, una parejita de personas por allá en el huerto del Edén, estamos completamente equivocados. No fue así, ya dijimos, fue toda una raza de personas que vivían en esa tierra de esos tiempos que estaba en un estado edénico, paradisiaco. Lo más seguro es que estuvimos ahí nosotros también, y que somos parte de esa revuelta y que caímos en la generación animal y por eso estamos aquí luchando por levantarnos. Es decir, somos, podríamos decir, ángeles caídos, expulsados por la fornicación fuera del Edén. ¿Okay? Entonces, de ahí para acá, bueno, ¿y en qué consiste eso? ¿Por qué fuimos expulsados del Edén? A ver si pueden empezar a comentar ahí todos ustedes. ¿Por qué fuimos expulsados del Edén? A ver, antes de eso teníamos el árbol de la vida en nosotros. Éramos árboles de la vida. O la raza de aquellos tiempos, la raza lemur, eran árboles de la vida. Tenían a sus dos almas, la divina y la humana, fusionadas, encarnadas en toda la persona y los hacía por eso andróginos.
seres que bien podían manifestarse un día como una mujer de tremenda belleza y al siguiente día como un hombre muy varonil y muy fuerte y muy, pues muy hombre, ¿no? Pero es porque eran andróginos, porque sus partes internas estaban encarnadas en él, y entonces podía manifestar eso. Hoy en día no existe eso. Bueno, después vino el androginismo, ¿no? Que es otra historia. El hermafroditismo. Andróginos y hermafroditas son diferentes. Ya hicimos creo que un video hace unos meses sobre eso, explicando esos términos. Pero si alguien tiene preguntas sobre qué es el androginismo y el hermafroditismo, háganlas ahí en texto y alguien les va a contestar de los instructores conectados. Pero bueno, entonces, cada vez que una persona fornica, le tiende una rama más a ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que aumentas en experiencias sexuales. Pero como estás en tinieblas, no le tomas importancia, no lo tomas como algo consciente, lo olvidas rápidamente, pero eso va quedando en tu genealogía, eso va quedando en tu ADN y se transmite de generación en generación. ¿Sí? Si una mujer se dedica a la prostitución y eso es su forma de vida, lo más seguro es que sus hijas a eso se van a dedicar también, ¿no? Porque está en su ADN, está en sus impulsos, en su forma de vida, en sus hábitos, está en todo eso. Sí, es muy fácil de entender. Entonces, con esa raza que cometió el pecado original de haber mordido la manzana, como se dice veladamente, entonces empezó realmente la peregrinación de la raza humana sobre el planeta Tierra, sufriendo, retornando, reencarnando, podríamos decir, las mujeres pariendo a los hijos con dolor y los hombres luchando terriblemente, esclavos de un sistema, para poder producir algo que sea capaz de alimentar a su familia. Tan terrible fue el karma y ha sido el karma para nosotros de haber caído en la generación animal. En la masonería se habla, por ejemplo, de los maestros de 33 grados y cuando llegas al grado 33 te descubren el velo, te mueven el velo de ese símbolo maravilloso de la G, que es la misma suástica, pero a veces no se profundiza en el significado de eso. Esa G es la gnosis, es la generación, la fuerza sexual, ¿sí? Es el género, es la generalidad de todo, es la vida libre en su movimiento, es la suástica en movimiento también, es la magia sexual en la G. Entonces, nosotros hemos acumulado desde ese primer momento en la fornicación hasta ahora muchísimas experiencias que están en nuestro subconsciente, en cualquiera de las 49 partes o niveles de nuestra mente, de nuestro intelecto. Y habría que entrar ahí, armados de gran voluntad y de gran sabiduría, para aprender a descubrir y hacer de esa vida inconsciente o subconsciente algo más consciente. Convertir ese conocimiento del bien y del mal en sabiduría, en poder, en potestad, en el árbol de la vida en sí. Tenemos que revertirlo, porque hoy por hoy, como quiera que estamos invertidos, caídos, en vez de sefirotes tenemos los famosos glifos de la cábala, que son los sefirotes a la inversa. Es decir, si los sefirotes son poderes, virtudes, fuerza, sabiduría, genialidad, humanidad, amor, etc., tenemos todo lo opuesto en realidad. No tenemos esos atributos, esas facultades. Sí, pero aquí en la gnosis se nos entrega la ciencia para reconquistar todo eso. Pero nuevamente es una ciencia, poniendo énfasis en la palabra. Quiere decir que uno se debe enfocar, envolver mucho en el estudio, en la práctica, en los experimentos, para poder lograr tener acceso a esa sabiduría. No es tan fácil, pues, ¿no? Aunque hoy en día transmitimos la enseñanza muy fácil, cualquier persona puede tener acceso a ella, a los videos, los audios, etcétera. No es tan fácil realmente cuando ya así tú lo quieres poner en práctica en tu vida, ¿no? Ahí ya sabes que tienes que trabajar con el Cristo líquido,
porque también existe el Cristo líquido. El hidrógeno, la energía, el prana que está en el ambiente, se condensa, podríamos decir, en nosotros a través de las glándulas y de los sistemas que el cuerpo tiene, y como resultado tenemos el esperma o los zoospermos en el esperma, en las aguas seminales. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, lo primero que debemos aprender es a no perder eso, porque es una fuente de energía, de vitalidad, de nutrientes, y a la larga eso es lo que te va a dar la sabiduría, la resistencia, la fortaleza. Eso es lo que te hace realmente un alquimista. Eso es, digamos, el elemento clave, el que no puede faltar en tus prácticas de la ciencia alquímica esotérica. Hay cosas que no deben faltar, como tampoco debe faltar el atanor, ¿no? Tampoco debe faltar la lanza, tampoco debe faltar la copa y muchos otros elementos que forman parte exclusiva de los libros de alquimia, ¿sí? Y que sin alquimia en realidad no podemos nosotros salvarnos, porque alquimia en sí es el arte de transformarnos en algo diferente. Hay dos tipos de alquimia. Está la alquimia negativa de aquellos que se endiablecen más día a día y lo hacen conscientemente, y aquella de los blancos que se emblanquecen, que se angelizan, que se perfeccionan, que se purifican día a día también. Entonces siempre están los dos polos, los dos opuestos, los dos lados de una misma cosa. Siempre han existido, como veíamos en la representación, ¿no? Aurus y Set, el día y la noche, el sol y la luna, siempre están alternándose, siempre está pasando del uno al otro, del uno al otro. El trabajo aquí para nosotros es saber discernir qué significa todo esto para mí. Ese ritmo va a seguir por toda la eternidad, el sol metiéndose y volviendo a salir, muriendo y volviendo a nacer. Esa es la rueda del samsara. Y no le interesa a esa rueda detenerse y decir, ok, ya fulanito de tal, quieres ser bueno, ya salte de la rueda, ya saliste, trascendiste. Realmente no, eso va a continuar siempre. Aquel que tiene inquietudes de trascender debe volverse revolucionario. Debe convertirse realmente en enemigo de sí mismo e interesarse por conquistar esas partes del ser, que son las que le van a dar la autorrealización, le van a dar la perfección en su momento. Miren, aquí hay algo también interesante sobre eso. Hablando de el mensaje de Jesús, porque Jesús de Nazaret escribió el libro de Pistis Sofía, mas no los evangelios que conocemos en la Biblia, pero el Pistis Sofía sí. Ahí nos dice que Jesús elogia a Mateo y promete a sus discípulos que se sentarán con él en tronos. Jesús le dijo, bien dicho Mateo, ahora y por tanto, amén te digo, cuando el número perfecto esté completo y el universo listo, yo tomaré mi asiento en el tesoro de la luz, y vosotros os sentaréis en 12 poderes luz, hasta que hayamos restaurado todos los órdenes de los 12 salvadores a la religión o a la región de las herencias de cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Que dentro de nosotros hay 12 salvadores, hay 12 partes fundamentales del ser, aunque en realidad son muchísimas más. Los 12 apóstoles están dentro de nosotros, no afuera, y buscan su autorrealización, buscan su manifestación, pero la personalidad a veces no coopera con eso. La personalidad, es decir, lo que nosotros somos, debe cooperar. Nosotros debemos cooperar para que las partes del ser empiecen su trabajo. ¿Cómo vamos a cooperar? Interesándonos por el estudio, aprendiendo la ciencia de la meditación, aprendiendo a alimentarnos correctamente, equilibradamente, aprendiendo a hacer algo por los demás todos los días,
aprendiendo a ahorrar nuestras energías creadoras también y transformarlas y transmutarlas, aprendiendo a observándonos. Sí, esas son partes o trabajos que la personalidad tiene que cooperar a hacer, tiene que ayudar a hacer, tiene que poner su granito de arena. Entonces en la gnosis también se promueve ese refinamiento de la personalidad mientras tanto, ¿no? Porque a través de ese refinamiento se va expresando la esencia, que es otra parte del ser, que es, digamos, lo que tenemos aquí y ahora. Si realmente, nuevamente, ¿no? Como decíamos al principio, nos creemos autorrealizados, independientes, fuertes, pero en realidad no hay nada de eso. Somos plurales. Tenemos todo lo contrario. Hemos venido a este mundo a sufrir, y a sufrir intensamente en muchos de los casos, que a veces no encontramos la salida. Pero aquí está la salida. La salida es que aprendas, que encarnes las partes de tu ser que representan, de hecho, cada una de ellas una solución a un problema, una solución a alguno de los arrepentimientos de Pista y Sofía, una solución a un drama interno muy particular, muy personal, que solamente quien lo vive lo entiende y quien está maduro lo suficiente para entenderlo. Las gentes normalmente sufren y no entienden por qué y siempre o van con el sacerdote o con el psicólogo del pueblo, ¿no? Siempre a buscar que alguien les solucione el problema. Como si la gente pudiera meterse en la psicología de uno. Eso es imposible, nadie puede hacer eso. El número perfecto del que se habla aquí está completo dentro de nosotros cuando se ha logrado la reintegración del ser. ¿Okay? El universo interior de cada uno de nosotros queda listo cuando se ha logrado la reintegración total de las partes autónomas y autoconscientes del ser. Es decir, primero, vean si en el orden esotérico las cosas que hay que hacer. Eliminar el yo es básico para que entonces las partes del ser se activen, se actualicen, se despierten y luego hay que reintegrarlas o por lo menos es lo que estamos aquí compartiendo ahora, estudiando, pero en realidad es el Cristo, el Yeshua particular, quien se encarga de hacer esos trabajos de orden superior. Así que si alguien viendo este video dice, ok, instructor, ¿y cómo podríamos lograr la reintegración de las partes del ser? No, esa pregunta no cabe, no, son trabajos que hace el Cristo en nosotros. Pregunten cómo puedo eliminar el yo de la ira que tanto me molesta, o la fornicación, o el adulterio, etcétera. Pregunten cómo puedo transmutar mis energías sexuales para empezar el trabajo. La reintegración de las partes del ser, dijimos, pertenece ya al Cristo. Por eso el Cristo tiene que nacer en nosotros. Esa es nuestra meta, digamos. Trabajar para que ese nacimiento se realice en nosotros. Lo cual ya en sí es un trabajo, un camino muy revolucionario, muy intenso. Muy pocos son los que realmente logran llegar a encarnar al Cristo, al que el Cristo nazca en ellos. Y obviamente muy menos aún los que llegan a la autorrealización total del ser. Pero son muchos sí los que hablan y dicen que son maestros y no lo son realmente. Muchos falsos maestros o falsos profetas abundan por ahí. Encarnaciones de grandes seres, de grandes divinidades que en realidad no lo son. Si tú observas un poco su vida o su forma de enseñar, ves que siempre evaden la cuestión sexual. No saben explicarlo. O no tiene nada que ver con eso. No les interesa enseñar a la humanidad los misterios sexuales. Sí, sin embargo, con eso demuestran que no están llamando a la humanidad al trabajo crístico, a la encarnación del Cristo. Porque la base para la encarnación del Cristo está en nosotros mismos. O podrían enseñarlo en grupos secretos, ¿no? Entonces, esta reintegración del ser, de las partes de nuestro ser, es necesaria, obviamente, porque es entonces cuando se obtiene el tesoro de la luz. Miren, voy a continuar aquí compartiendo. El trono del Cristo íntimo está precisamente en el tesoro de la luz. Ya dijimos que el tesoro de la luz debemos buscarlo en las profundidades del ser. El tesoro de la luz es de oro, de diamantes y de toda piedra preciosa. El tesoro de la luz es la Jerusalén celestial, dentro de nosotros. La ciudad tiene 12,000 estadios
que representan, o 12,000 estadios que representan a los 12 trabajos de Hércules, 12. Los 12 trabajos de Hércules se hacen en la novena esfera. La novena esfera es sexual en un 100%. ¿Okay? Entonces, esa es la síntesis del trabajo. Bueno, todo eso es maravilloso, la Jerusalén celestial, que nazca el Cristo en nosotros, filosóficamente suena interesante, que quisiéramos sentir ese proceso en nosotros, ¿no? Pero hay que trabajar con esas 12 estadios o esas 12 partes del ser, autorrealizarlas primero en la fragua encendida de Vulcano, en la sexo yoga, en la suprasexualidad. Es posible lograrlo, pero uno tiene que trabajar intensamente, en ir contra todo y contra todo, saber exactamente qué es lo que quiere y seguir adelante. Siempre se hacen las mismas preguntas. ¿Y si mi pareja no me ayuda? ¿Y si esto y lo otro? Bueno, es que uno tiene que buscar solución a esos problemas. Y en lo interno se te viene esa solución cuando sabes trabajar con lo que tienes a la mano. Si nadie llegó a este camino autorrealizado, nadie llegó siendo un iluminado, todos estamos en ese camino y tiene uno que armarse de valor, ¿no? Y autocriticarse, no criticar a nadie más hacia afuera, pero sí criticarse uno a sí mismo. Porque la autocrítica, cuando sabes llevarla a un nivel muy profundo, te fortalece, te autodescubre, te dinamiza, te hace un ser diferente, que te lleva a la larga al dominio de ti mismo. Pero quien tiene miedo a criticarse y más bien critica a los demás, marcha en el camino del fracaso porque siempre va a estar gastando tiempo en criticar a los demás, poniéndole atención a los demás, tiempo que podría estar utilizando para comprenderse a sí mismo, entenderse, autorrealizarse, autoconquistarse. Sí, y eso es el éxito rotundo en todos los niveles de la vida. Bueno, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal, ya dijimos, es el sexo. Sus raíces están en los órganos creadores del hombre y de la mujer. Trabajando con esas fuerzas y trabajando con ley precisamente para llegar a unirlas en nosotros, nos va dando el acceso que tanto anhelamos a los misterios mayores, a las iniciaciones de misterios mayores, que nos van a dar más adelante lo que son los cuerpos internos, superiores, solares del ser. Más también hay algo que hay que tomar en cuenta. Se habla de Jesús, se habla mucho de él en estos tiempos, pero si leemos, por ejemplo, el libro o los libros, las epístolas, que son varias, de Pablo en la Biblia, descubrimos con sorpresa y podemos verificar que muy rara vez Pablo menciona a Jesús, el gran Kabir, como un ser histórico. Más bien siempre alude a una fuerza íntima, a un Cristo íntimo. Sí, ya sabemos que la palabra Jesús viene de la palabra Yeshua, que en realidad significa Salvador. Es el Salvador que buscamos dentro de nosotros, aunque ya vimos que hay 12 Salvadores, 12 partes fundamentales del ser. Él siempre va en brazos de su madre, como ya vimos en los ejemplos. Él es el mismo Horus en los egipcios, en los brazos de su madre Isis. Es el mismo Jesús en los brazos de su madre María. Es urgente saber que Yeshua viene en brazos de nuestra madre Kundalini particular. Cada uno de nosotros tenemos nuestra madre divina particular, que en sí encierra todas las posibilidades de todo lo que estamos hablando aquí. Sin ella no se puede avanzar. Sin el auxilio de ella, sin la ayuda de ella, sin el acercamiento a ella, tu divina madre, no se puede avanzar en este camino, no se puede lograr absolutamente nada. ¿No? Entonces, tiene que desarrollar también la fe consciente, desarrollar esa fe que resulta de la práctica en sí, salirse uno de la creencia e irnos dirigiendo a la práctica.
Mas nuestra Divina Madre Kundalini está muy relacionada también con el Yeshua particular, con la fuerza Cristo en nosotros. Porque siempre están, sintéticamente hablando, ¿no?, las tres fuerzas, que es la positiva, Padre, negativa, Madre, y la que las concilia las dos, que es la fuerza del tercer Logos. Sintetizando esas tres fuerzas, encuentras que hay una conexión maravillosa de la Divina Madre con el Yeshua particular, o con el Logos, Cristo, o con el segundo Logos de la Cábala. Prácticamente es la misma derivación, es la misma energía con la cual hay que trabajar para ir a nuestra realización. No separar una cosa de la otra. Muchos por ahí, de hecho, gnósticos, y uno no sabe ahora ni qué tan gnósticos, pero afirman que quien elimina los agregados psicológicos de la persona es el Cristo y no la Divina Madre. Todo eso es completamente absurdo. Es de orden muy complicado, muy profundo, que obviamente el Cristo va a eliminar, pero para eso hay que encarnar al Cristo, ¿no? ¿Cómo podría eliminarlo si no lo hemos encarnado? Por eso primero se trabaja con la Divina Madre. Con la Divina Madre y con la cruz sexual. Primero tienes que tener la cruz para que más adelante brote en esa cruz el Cristo en sí. No podemos pensar en el Cristo, en la encarnación, en que ya está en nosotros encarnado, cuando ni siquiera hemos traído la cruz para que se suba Él allí. Pues ni siquiera tenemos un pesebre. Ni siquiera tenemos el proceso de los tres reyes magos, ¿no?, que está ahí presente, que nos habla precisamente de cómo esas aguas seminales, ese mercurio filosofal cabalista, tiene que irse purificando, ¿no?, perfeccionándose a medida que se va avanzando en el trabajo. Si no tenemos nada de eso, no tenemos nada. Tenemos tal vez una inquietud por conocer, por estar escuchando estos temas, hablamos de ello, los compartimos, pero no hay más nada. Bueno, está bien. Lo importante aquí es ser uno sincero. Es mejor decir, ok, no, pues no tengo nada, apenas estoy empezando en el trabajo, quiero salir, me han dicho que debo aprender a salir en cuerpo astral y me interesa, pero lo he intentado y no puedo, ¿no? Así nos han dicho en muchos casos. Y preguntan por qué. Muy sencillo. No has podido salir en astral porque no tienes un cuerpo astral. Es como si te dijeran, bueno, pues vete a la tienda y ve en el carro y trae esto y lo otro. Pero no tengo un carro. ¿Cómo lo voy a hacer? Si no lo tienes, no lo tienes, tienes que caminar. Así mismo es en estas cosas esotéricas. Si hablamos de salir en astral, pero no tenemos un cuerpo astral, entonces pues no, realmente no tenemos una experiencia astral. Podemos tener algo más, podemos tener sueños, pero sueños y experiencias astrales no es lo mismo, ¿verdad? Tengo que saber definir en cuanto a prácticas y psicología y todo lo demás. Decir que tengo experiencias astrales y que investigo a fulano de tal, muchos dicen que me han investigado a mí en el astral y que ven puras cosas feas, y yo simplemente replico con la pregunta, ¿tienes un cuerpo astral creado? Me dice, no, pues no sé. Entonces no puedes decir enfáticamente que estás estudiando a otra persona en el astral cuando no tienes un cuerpo astral. Bueno, y hay muchos que sí tienen sus cuerpos astrales creados, pero también tienen el yo bien robusto en el astral, que es quien se está posesionando todos los días del cuerpo astral a través de las emociones fuertes negativas. Si ven, una cosa conecta con otra, una cosa va con otra, pero en este camino uno tiene que ser sincero, honesto, porque la fuerza Cristo es precisamente una derivación, un desdoblamiento de la verdad del Padre, que todo lo sabe, que todo lo conoce. En vano podríamos tratar de engañarnos, porque no funciona. Nuestro Padre todo lo conoce. Es mejor ser honestos y decir, esto es lo que tengo, esto es lo que necesito, instructor, ¿cómo le hago? Necesito desarrollar esta tenacidad, esta fe consciente, necesito aprender a transmutar. Ok, con personas así queremos trabajar.
Si me dicen, necesito aprender a sacrificarme por los demás, bueno, tenemos cursos donde les enseñamos cómo dar la enseñanza, cómo clasificarla, cómo hablarle a la gente, cómo crear videos, todo eso, para que empiecen a echar a andar el trabajo con el tercer factor de la revolución de la conciencia. Pero si no hay interés de parte de la persona, pues simplemente nunca va a poder avanzar en la cuestión esotérica. La vibración de la nueva era de Acuario es maravillosa. Decíamos, es alegría, es felicidad, es dinamismo, es cariño, es fraternidad, es entrega total a los misterios, es convivencia mágica, maravillosa, es muchas cosas, es compartir. Pero si no se fundamenta todo eso en los tres factores de la revolución de la conciencia, que mucho hemos hablado de eso y abundado en esta página, pues no podríamos lograr nuevamente nada, ¿no? No sé si tengan, más de 50 personas conectadas. Qué bien, gracias, me da mucho gusto. Saludos a todos. No sé de dónde, no me han dicho de dónde están conectados, ni nada por el estilo. Coméntenme algo, pero que me da mucha alegría ver tanta gente conectada. En todo caso, esta reflexión puede ayudarnos si nosotros tenemos esa inquietud y de ahora en adelante buscar hacer de esto algo más práctico. ¿Sí? ¿Cómo puedo vivir yo esos misterios aquí en mi vida? No solamente creer. Porque si estoy creyendo en un Jesús histórico, ya dijimos, no hay realmente datos exactos que verifiquen que ese dato pasó, tal como nos lo han dicho. En ese tiempo no había computadoras, ni nada por el estilo, ni aparatos para sacar una foto y comprobarlo. De hecho, no hay ninguna foto real de Jesús de Nazaret. Cuando tú abres el Google y le pones ahí Jesús de Nazaret, fotos o imágenes, te desglosa variadas imágenes de todas las épocas, de varios artistas o de otros que se hacen decir la encarnación de Jesús. Pero realmente no había manera de sacarle fotos exactas a Jesús. La única que existe es una que tenemos en nuestra página que se le atribuye al pincel, porque era un dibujo nada más ya se me olvidó de quién, pero el caso es que estaba en poder del Vaticano esta imagen y al fin se liberó y es la foto real o es un dibujo real de cómo se veía Jesús de Nazaret en esos tiempos. Pero recordemos que el gran maestro resucitó, hoy en día es un joven, tiene un cuerpo inmortal y cualquiera de nosotros, más en estos tiempos, puede conectarse con él, hablar con él, pedirle ayuda a él, que le ayude a despertar la conciencia, a curarle una enfermedad. Déjeme decirle algo, ¿sí? Realmente, y no es fanatismo, es algo exacto, realmente para Jesús, el gran maestro, decimos Jesús para que ustedes entiendan, pero su nombre real es Yeshua ben Pandirá. El nombre de su bodhisattva, de su alma humana, el nombre de su ser es Aberamento. Para el gran maestro Aberamento no hay imposibles, no hay imposibles. El problema que tú tienes, que tanto te destruye la mente por tanto darle vueltas, deberías dejar de pensar en él porque con eso no estás solucionando ningún problema. Y concéntrate más en la divinidad de Yeshua ben Pandirá. Y mejor aún, entiende su relación con el Yeshua particular. Dentro de nosotros está también. Se dice que Jesús en su segunda venida salvará a la humanidad, ¿verdad? Y muchos están esperando que descienda del cielo y que poco a poco vaya bajando lentamente y hasta que se pose en nuestra casa, en el patio de la casa y nos toque y ya estamos salvados. Pero en realidad la segunda venida de Jesús es la venida interior. Solamente naciendo dentro de nosotros, Yeshua nos puede salvar, nos puede redimir. Porque solamente Él naciendo dentro de nosotros, en esa segunda venida, puede sacar, expulsar los mercaderes del templo. El templo es nuestro cuerpo mismo, nuestro interior. Si vamos a las iglesias antiguas, por ejemplo,
que todos tienen un origen, qué sé yo, colonial, barroco, etcétera, te asombras mucho al ver que esas iglesias asemejan el cuerpo humano. Donde entras, ¿no? Está, digamos, el signo de Piscis y entras y a la derecha siempre hay una fuente de agua que usaba la gente para santiguarse. No sé si todavía la tienen por ahí en México, sobre todo en los pueblos de México. Y luego vas entrando y te vas encontrando con diferentes naves a los lados. Luego, obviamente, el pasadizo principal donde la gente se sienta y escucha. Luego más adelante el adoratorio y luego más adelante ya el altar, donde se suben a oficiar los sacerdotes, etcétera, y la corona y todo. Realmente es un cuerpo humano, porque el templo del cual habla la Biblia es el cuerpo humano. Solamente lo puede limpiar de todos los pecados y errores y diablos que cargamos el Cristo cuando nazca en nosotros. Por eso dice ese poeta, ¿no? En vano habría nacido Jesús hace 2020 años en Belén si no nace en nosotros. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Que estamos esperando que Jesús venga nuevamente, pero no estamos haciendo nada para que venga de adentro hacia afuera, aquí y ahora. Sí, y ese es el problema, el grave problema que tenemos como humanidad. A esta tierra, a este planeta le han entregado muchos maestros, muchos avataras, muchos iniciados. ¿Y qué hemos hecho con ellos? Como ya vimos, la mayor parte de ellos crucificados, asesinados, mutilados, decapitados. Hablábamos del santo Dionisio hace poco, ¿no? De París. Cómo él fue decapitado, su cabeza fue cortada, porque hablaba de los misterios de lo que estamos hablando aquí ahora. Pero dicen que mágicamente él, aún después de haber sido decapitado en un monte afuera de la ciudad, fue capaz de levantar su cabeza con sus manos y llevársela a la altura del pecho e ir caminando hacia abajo del monte, del cerro, hasta llegar a la ciudad, y hablando todavía de los misterios de alquimia y demás, con la cabeza en sus manos. Dionisio de París. Entonces, en esta humanidad realmente siempre, cuando hay un ser revolucionario que nos entrega los misterios, los desglosa, los explica, siempre hay esa resistencia, ¿no?, de la humanidad hacia eso. Hoy en día lo más que vemos es que a la gente no le parece serio lo que nosotros compartimos. Lo ven como un hobby, como un pasatiempo y nada más, como un club rotario, qué sé yo, pero nada realmente en serio. Pero déjenme decirles, este conocimiento es realmente muy serio. Muchos dicen que hay 3 eventos importantes para el ser humano, sumamente importantes en toda su vida. Yo digo que son 4. Ellos dicen que es el nacimiento, porque ahí forzosamente, quieraslo o no, te acercan a Dios, te bautizan. El segundo es el matrimonio, porque ahí, quiéralo o no, te casan y ante Dios, ante la Biblia, te hacen jurar. El tercer evento trascendental, maravilloso en la vida de un ser humano es la muerte, porque también en ese momento te acercan a Dios, con los santos óleos, etc. Y ya. Pero hay un evento mucho más importante, que para mí trasciende a los otros 3. Y es el haber conocido esta enseñanza, porque esta enseñanza te ayuda a vivir esos 3 eventos de una forma consciente. Y entonces puedes hacer de eso algo diferente, trascendental, no mecánico. Entonces el evento de haber conocido la enseñanza, no sé cómo tú empezaste, si tal vez en esta página viste el primer video gnóstico, o leíste la primera conferencia, o te invitaron, o fuiste a una sala de conferencias en tu país, o escuchaste en la radio. Mi persona escuché la invitación por un mensaje de radio hace muchos años. Pero no importa cómo haya llegado a ti este conocimiento, la primera luz, el primer rayito de luz a tu vida. No importa cómo, lo importante es que llegaste, llegó a ti, y ese es el 4 evento importante, trascendental de la vida de todo ser humano. Que tú lo estés viviendo ahora, créeme que es algo grandioso, maravilloso. No lo desaproveches, no lo desperdicies. Aprende a encontrar lo práctico en todo esto. Aprende a empaparte de esta sabiduría. No le pongas tanta resistencia. Que, no, esto no tiene sentido porque a mí me enseñaron esto y esto y esto.
El día que la mente deje de estar ahí, de forcejear, entonces sentirás. Y entonces el sentimiento te dirá, no, esto es exacto, esto es correcto. Porque sin el intermediario de la mente habría llegado tu ser, tu alma, a comprobar estas cosas maravillosas. ¿Sí? Mis palabras ojalá que les sirvan a ustedes para que se motiven, ¿no?, a continuar adelante en estos estudios, a interesarse más, a escudriñar las obras del maestro Samael Aun Weor, que es el Cristo actual, de esta época, de esta raza, de esta edad de Acuario, es el Cristo de Acuario. Bien, voy a ver, qué bien, han comentado mucho y se han mantenido viendo, gracias. Ojalá que todos los que están conectados me dieran por lo menos un saludo para subir los números de los videos y eso nos ayuda a las publicaciones, a la difusión, créanlo. Realmente aquí en Houston nosotros le ponemos un poco de dinero a la página, es decir, le pagamos a Facebook y ellos difunden nuestros mensajes, lo que nosotros escogemos, y ayuda mucho que la gente le dé like o lo comparta. Ayuda muchísimo porque eso obviamente te da un rating mayor y ayuda más a que se muevan esas informaciones. Si la gente no comenta o no le dan like ni nada, entonces es como pues un elemento pasivo o es una publicación pasiva que no llama la atención y así también se le hace más difícil a Facebook el difundirlo, aunque se le pague, ¿no? Entonces es muy importante comentar, compartir, darle like, etcétera, etcétera. Sus reacciones sobre todo. Ok, entonces vamos a ver quién está conectados. Voy a ver si voy desde el principio. Doris, saludos. Abril, Jan Jairo, Reina del Mar, Doris Fernández nuevamente, Miguel Hernández, Fernando Antonio, Librado Ríos, Ignacio Medina, Quique André, José González. Saludos a todos. Hasta Honduras. Nuevamente Miguel, José. Hasta Guatemala, José. Carmen, Andrés, Jeremy Ritter. Muy bien. Fernando, Antonio. Y muchos. Voy a ver las preguntas. A ver, Carlos Carrión preguntas. ¿Cuándo hay un chat en vivo de preguntas y respuestas? Periódicamente hay como unos 3 o 4 ya videos aquí en la página. Hemos abarcado preguntas muy interesantes del público. Es una dinámica que me gusta mucho a mí. Más también tú puedes preguntar en estos videos cualquier tema gnóstico, aunque no se trate del tema. Pero siendo gnóstico lo vamos a contestar. Muy bien. Ok, a la pregunta que hicimos sobre dónde está el Génesis, como una forma de interactuar con ustedes, me contestaron que es al principio, es el primer libro de la Biblia. Muy bien, gracias a Doris. Te has ganado una banderita ahí, un distintivo especial que Facebook les da, mira, en serio. Muy bien. Bueno, aquí Júpiter preguntas, Júpiter Elicius preguntas. Me quedé con una duda, ¿cómo motivar y desarrollar la voluntad? Gracias. Muy interesante esa pregunta, porque hay que tener voluntad, ¿verdad? Si no tenemos voluntad no podemos hacer nada. Una de las cosas que hemos descubierto, fíjense todos, es muy interesante. Van a pensar que no tiene nada que ver, pero sí lo tiene. Que debemos tener nuestro cuerpo limpio. Es decir, si una persona sufre, por ejemplo, de estreñimiento, tiene un colon muy lento, no evacúa normalmente, eso obviamente le sobrecarga sus intestinos y el cerebro, parte del cerebro emocional que está ahí, se le hace más lento, le falta energía, le drena la energía en realidad. De hecho, en el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica de este gran maestro Samael Aun Weor, él habla precisamente de eso, de que todo esoterista debe mantener sus intestinos limpios, su estómago y todo. Quiere decir eso que debes tener regularidad al ir al baño, etcétera. De eso va resultando mucha energía. Y si empiezas a hacer las prácticas, sobre todo a ahorrar la energía sexual, añadido a ese equilibrio en el cuerpo, porque para lograr una fluidez en
en el sistema digestivo, necesitas alimentarte bien, beber mucha agua, a veces recurrir a unas limpiezas o desintoxicaciones naturales que hay por ahí, todo eso ayuda, te va dando energía. Pero esa energía hay que convertirla en voluntad Cristo, porque esa energía tú la puedes gastar en cualquier cosa, ¿no? Es decir, si dices, ahora tengo más energía, pues ahora voy a jugar fútbol, o me voy a trasnochar porque ni sueño tengo, etcétera. No, ahora esa energía hay que utilizarla para desarrollar la voluntad de nosotros. Nos levantamos, hacemos las prácticas, las runas, la oración al logo solar con los brazos levantados hacia el sol por las mañanas, todas las mañanas, desarrollar una disciplina, aunque no tengas que levantarte temprano, pon tu despertador y levántate a las 3, 4 de la mañana, siempre levantarse antes que el sol. Una persona cuando el sol le gana, te levantas ya con el sol alto, ya eso te drenó muchas energías. No recibiste los primeros impulsos del astro sol, del astro rey, que es, pues como ya vimos, a quien se adora realmente, porque él da la vida. Pero si no tienes ese contacto con esos primeros rayos, tu día va a ser muy lento, muy bajo de energía. No vas a tener voluntad. Pero ahí, eliminando al yo también, a los yos de la pereza, de la indolencia, de la desorganización, de la indisciplina, entonces vas desarrollando la disciplina, fundamentada en tu propia iniciativa. Entonces sería la autodisciplina, que es lo que nos interesa. Es decir, no vas a hacer algo porque yo te diga o te diga alguien más, va a ser una autodisciplina, algo que tú decides hacer porque sabes que eso es lo que necesitas para desarrollarte, que eso es lo que necesita tu alma, es la autodisciplina. Es mucho mejor que la disciplina impuesta por cualquier gurú o maestro, etc. Sí, es importante llegar a ese nivel. Gracias por la pregunta. ¿Cómo desarrollar la espiritualidad de cada uno ya que estamos en la era de Acuario? Ahora se habla bastante de silicio. Desarrollar la espiritualidad es eliminando al yo, básicamente. No podemos pensar en una espiritualidad superficial, fundamentada nada más en creencias o en oraciones mecánicas. Hay que pensar en la espiritualidad real, que solamente surge cuando quitas lo que no es espiritual. Haz a un lado lo que es egoico, lo que es materialista, y surge la espiritualidad real del ser. Eso es lo que nos interesa. No forzarnos a estar muy espirituales, orando en medio de las dificultades, tirando bendiciones a todo mundo, aunque nos estén tratando mal. No se trata de eso. Eso sería una espiritualidad fingida, superficial, por conveniencia. Pero una espiritualidad verdadera es diferente, y eso solo se da a medida que vamos trabajando, eliminando de nosotros los yoes del materialismo. Tal vez algún clue, alguna clave es que tú vayas identificando los yoes del materialismo. ¿Por qué te interesa tanto hacer dinero? ¿Por qué te interesa tanto tener cosas materiales? ¿Por qué tienes tanto apego a las cosas o a la gente? Todo eso es obviamente la antítesis de lo espiritual. En lo espiritual todo fluye, no hay apego a nada, solamente usas lo que el universo te pone a tu mano. Ok, saludos Abril, Sebastián. Piedras Negras, Coahuila. Bien, saludos hasta Piedras Negras, Nora. Bien, voy pasando nuevamente hasta ver preguntas. Saludos desde México. Pregunta, ¿hay escuelas actualmente de ustedes en el Estado de México? Realmente, sinceramente, Israel Hernández, tenemos muy pocas escuelas. En este momento esta institución apenas va empezando y la mayor parte de ellas están en el estado de Guanajuato y acá en el estado de Texas, en Estados Unidos. Pero hay un instructor, su nombre es Gilberto de la Rosa, si lo buscas en Facebook, y él con mucho gusto te ayuda. Él está en la Ciudad de México, de hecho, es nuestro contacto ahí, y ya en un futuro él va a abrir una asociación ahí en México. Es que hoy en día es difícil rentar un local y empezar a invitar gente. Por esto de la pandemia la gente se detiene mucho. Y aparte que en realidad, ¿no? Pues la labor del misionero es intensa y a veces no cuenta con los medios, ¿no? Entonces
pero por aquí, por estos medios de Facebook o WhatsApp, se te puede ayudar. Busca a Gilberto de la Rosa, por favor. Gracias. Verónica Morales, saludos. Teresa Valdés, gracias. ¿Cómo eliminar el yo de la fornicación? Toda la vida. Dedicarle toda la vida a eso. Y a lo mejor no se elimina todo. Con mucha paciencia. Saludos hasta Jalisco. Saludos hasta Netzahualcoyotl, Estado de México. Saludos, excelente conferencia. Bueno, veo mucha gente nueva hoy conectada. Felicidades a todos, gracias. A ver, dice Sebastián, ¿es cierto que se debe hacer una práctica de transmutación para la creación de los cuerpos y otra para la eliminación del ego? Pues sí, realmente, sí, entrar en ese tema hoy sería demasiado abundante, aunque ya hay videos que hicimos sobre eso, búscalos en la página. Pero una cosa es la práctica dirigida para la creación de los cuerpos y otra cosa, la práctica dirigida para eliminar el yo. Pero ambas tienen obviamente como fundamento la no fornicación, la no eyaculación del semen. ¿Okay? Lo dije así bien claro, subrayado, con letras gruesas y todo, para que se entienda, y al fin que a esta hora no hay niños ya ahorita pendientes, ¿no? En nuestra página, de hecho, no creo que haya niños que la sigan. Entonces, bien claro, ¿no? Cuando tú llegues a esa práctica, entonces puedes pensar en ese camino. ¿Para qué voy a usar esta energía? ¿Sí? Y siempre preguntar en las escuelas gnósticas. Hay preguntas que se contestan mejor cuando tienes al discípulo o al estudiante directamente y no por estos medios, porque hay cosas que son privadas, obviamente. Y aquí queremos mantener todo de una forma generalizada. Cualquier comentario o pregunta que ustedes hacen, obviamente está accesible a todo el mundo de la web, a miles y miles de personas. Y muchos lo leen y no dicen nada, pero los que de un 10% es el porcentaje de personas que sí comentan o dicen algo, pero muchas gentes ven sus comentarios. Saludos Isaías Martínez, hasta Cuernavaca, Morelos. Saludos Verónica, gracias Vladimir. Ahora no te permite responder preguntas tu dispositivo, Vladimir. Bueno, pero ahí más adelante, ¿no? Saludos nuevamente hasta Jalisco. Saludos hasta Colombia nuevamente, Honduras, Perú. Ok, estamos llegando a muchos países hoy, qué bien. Allá en Perú no está frío, ¿verdad? Más bien está caliente ahora, ¿no? Pero igual celebran la Navidad, me imagino. ¿Podría enviar la dirección de la escuela de Houston, por favor, para poder visitarlos? Mándeme un mensaje por privado. Creo que ya hemos tenido algunas conversaciones antes, pero mándeme nuevamente mensaje por privado y le comunico. Por favor, recomiéndenos una runa para la mañana o un mantra. Es que realmente cualquier práctica, ¿no?, que se haga en la mañana es maravillosa, pero les recomiendo mucho trabajar con la oración al logo solar en la mañana, al salir el sol, y luego hacer un set de la runa Fa, y luego hacer las 7 vocales con sus posiciones y todo, para desarrollar o dinamizar la fuerza que recibes, dirigirla a los chakras, los 7 chakras principales, porque tenemos, según el maestro Samael dice, 72,000 chakras en todo el organismo. Son centros de energía, etc. Pero 7 principales. Esos 7 se desarrollan con la vocalización de las 7 vocales. I, E, O, U, A, M, S. ¿Okay? En ese orden. Ok, eso es. Nuevamente Esmeralda dice, sin embargo, tener cuidado porque si haces práctica sin conocimiento es contraproductivo, ¿que no? Por eso insistimos nosotros mucho, Esmeralda, en que hay que conocer, que hay que saber, de que se pregunte siempre al instructor. Es que hay formas de hacer las cosas. Nosotros aquí enfatizamos mucho la primera parte, que es
el dejar de eliminar la energía, dejar la fornicación, empezar a reciclar, a transmutar. Mas ahí apenas empieza el trabajo. Tienes que saberlo hacer. Y son muchos los factores que influyen para una práctica exitosa. Es como aquel que logró crear esta computadora, ¿no? Imagínate cuántas veces falló, ¿no? Miles de veces tal vez. Así es el mismo trabajo que tenemos que hacer dentro de nosotros. Nadie triunfa a la primera. Si tú conoces una persona que tiene 1 año en la gnosis o 2 años y te dice que ya es un maestro, que ya tiene castidad y que tú eres fornicario y que él es casto y que le des dinero, no le creas. No es cierto. No se logra la castidad ni en 1 año ni en 2, se logra en toda una vida y a veces más vidas. Tienes que trabajar en eso para lograr eliminar, erradicar de ti mismo ese vicio horripilante de la fornicación, que nos tiene sí en jaque mate, pero no es tan sencillo como te lo hacen parecer algunos instructores que en realidad no son gnósticos, son pseudo-gnósticos. Ser realmente gnóstico es haber encarnado al ser. ¿Quién lo tiene encarnado? Pues no lo tenemos encarnado todavía. Pero sí deberíamos apegarnos más como instructores a las enseñanzas de la batalla de Acuario, porque es fuente de sabiduría ahí. No tiene fin, inagotable. Bueno, ya no me comentaron más. Ok, tenemos ya más de 1 hora, de hecho, wow, el tiempo sí que vuela, especialmente hoy. Me retiro, pero no sin antes agradecerles por estar conectados cada viernes conmigo. Trataré de estar la próxima semana también el viernes, que es 24, trataré, no aseguro nada, para que hagamos algún tipo de práctica de meditación. Es más, me comprometo al próximo viernes a hacer una práctica de meditación dirigida hacia el Cristo íntimo, hacia el Cristo interior, como el estilo de Navidad, para que se conecten y también inviten más gente, tal vez inviten a la familia, a la pareja, que estén todos conectados ahí pendientes del aparato para que hagamos esa práctica. Ahí si me recuerdan también se los agradecería durante la semana. Así que bueno, con equilibrio todos, ¿no? Se vale compartir, pero con armonía por ahí afuera, tener cuidado y nos vemos la próxima semana. Entonces el próximo viernes no olviden darle like, compartir nuestro video, suscribirse a nuestro canal en YouTube y escucharnos también por Spotify. Paz en Veneciano, nos vemos. Buenas noches.